¿Alguna vez sentiste que había algo diferente en ti, pero no sabías qué era? A nosotras nos pasó, y de pronto llegó una sospecha. Comenzamos a atar los cabos sueltos y nos dimos cuenta de que todas las respuestas estaban ahí, junto al diagnóstico. Atando Cabos es la experiencia de 4 mujeres y 1000 historias de cómo ha sido su experiencia de vida antes y después de descubrir que son autistas. ¿Nos acompañas en esta aventura? Bienvenidos a un capítulo más del podcast Atando Cabos, donde van a encontrarse con 4 mujeres autistas y 1000 historias. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la infancia y la escolaridad, cómo fue para nosotras, nuestra vivencia, nos aburríamos, cómo fue nuestro proceso de aprendizaje y pues bueno, esperamos que de alguna manera esta información sea de utilidad para muchas personas. Vamos a empezar con Jay, que nos comente cómo fue su infancia, su aprendizaje, cómo fue entrar a la escuela, esa conexión con las maestras, si creaste vínculos, si no, ¿cómo fue ese proceso para ti? Ok, chévere. Bueno, para mí el proceso escolar fue como diferente en preescolar que ya como en primaria, porque cuando yo empecé, mi mamá es maestra de preescolar, entonces ella en casa siempre me hacía muchas actividades tal cual como las que hacen en preescolar. Y ya sentía que ya yo iba como con una base, como con una preparación al momento de hacer lo que se iba a hacer. Entonces, como yo tuve esta hiperlexia también y yo leía desde muy temprano, entonces yo llegué y me aburría porque yo decía, ya yo sé todo lo que le mandan a hacer ahí, o sea, están todos los niños y que rellene el círculo, y ya yo sé rellenar el círculo, esta es la A, sí, ya yo sé que esa es la A, entonces yo llegaba todos los días así como que mamá, qué fastidio, ¿para qué yo voy para allá? Si yo ya sé todo eso y los demás niñitos no saben y qué fastidio. Entonces, en esa parte como del preescolar, sí, yo iba súper bien. Lo que me costaba y era horrible para mí, que sigue siendo horrible para mí, era la motricidad fina, que yo siempre bromeaba ya después cuando estaba más grande. Yo decía, es que yo en preescolar reprobé recortar y pegar, decía yo, porque de verdad la parte de la motricidad fina sí me costaba un montón, todo lo que tenía que ver con recortar, con que le ponían a uno a pasar así el hilito por arriba y por abajo no sé, eso era horrible, de verdad, toda esa parte de grafomotricidad para mí era muy difícil. Después, bueno, yo leía muy bien e incluso por lo menos habían como 4 libritos con lo que los niños leían y nada más otra compañera del colegio y yo fuimos la única que llegamos al 4.º librito y todos iban como por el 2.º librito, o sea, porque todavía les costaba y yo así como que, ay, qué fastidio. Ya después, y bueno, de mis profesoras en esa época, la profesora de kinder yo la amaba, ella era lo máximo. La profesora que a mí me dio preparatorio también, ella era muy chévere, no tanto, tanta afinidad como la de kinder, que de verdad ella era, o sea, como otra mamá, una cosa así. Pero la de preescolar sí era chévere, pero yo estoy en un colegio católico y ahí habían monjitas. La monjita que nosotros nos tocó en kinder, que era como el 2.º nivel de preescolar, ella era súper dulce, pero la monjita que nos tocó en preparatorio, que era el 3.er nivel de preescolar, ya el último, ella era de la que le daba un reglazo a los niños, les jalaba las orejas, o sea, ella era así, entonces con ella sí había como que, uy, qué miedo que vaya a hacernos algo. Ya después cuando yo paso a primaria, ahí sí ya como que vinieron mis dificultades académicas como tal, aparte de que uno, descubrieron que yo necesitaba lentes cuando yo tenía 8 años, yo creo que estaba como en 2.º grado, y nadie nunca se había dado cuenta, y resulta que yo estaba súper ciega, o sea, yo no veía nada, o sea, yo era de la que me la pasaba todo el día parándome para ir a mirar la pizarra y no se daba cuenta nadie, o sea, no se daba cuenta mi mamá, no se daba cuenta los profesores, nadie se dio cuenta, sino fue por casualidad que en un momento que me fueron a hacer como un chequeo de estos del niño sano con el pediatra, estábamos en el consultorio médico junto con mi hermana y mi mamá y estaban mi mamá y mi hermana leyendo algo que estaba en la pared y ellas lo leían y yo las miraba y miraba la pared y las miraba y yo, ¿ustedes yo no veo nada. Y ellas así como que no ves nada y yo, no, yo no veo nada. Y entonces yo me paré, me acerqué y yo, aquí sí ya lo veo. Y ahí fue como que, ¿qué? Esta niña está ciega, Dios mío. Entonces, bueno, ahí como que me pusieron los lentes, me ayudaron también en el colegio en esa parte a estar más cerca de la pizarra y todo el tema, pero yo tuve muchas dificultades para lo que fue matemática, o sea, matemática, mi talón de Aquiles, horrible, o sea, yo no entendía nada de lo que se veía en matemática.
La parte de lectura y como de comunicación, o sea, en esas materias así de castellano, allí sí me iba bien porque como que esas normas las entendía muy bien, de que sí, esta es la palabra grave, la esdrújula, o sea, toda esa parte sí como que la comprendía muy bien, pero tenía dificultades para escribir, mi letra siempre fue muy grande, era fea la letra, o sea, muy, muy fea. Yo todavía no puedo escribir en corrido, o sea, en esa letra cursiva ligada, no logro, o sea, yo imprenta porque si no, no pues escribo bien y todavía me duele la mano. Cuando yo intento escribir, me duele la mano, o sea, me da como un calambre. Aparte de la escritura, así también me perdía en los dictados, o sea, la maestra todo el tiempo, bueno, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y yo, ¿qué? ¿Cuándo? Ya va, no entiendo, esperes, entonces, no, ya yo dije, yo no repito para los flojos, y yo que no soy floja, que no, ya va, la mano no me da, o se me olvidaba, o sea, no, la retentiva como para guardar toda la frase, yo y que dijo que la mañana era qué, y entonces la maestra decía así como que, bueno, dejen el espacio, los que se perdieron, y después retoman, y yo, pero ¿cuánto espacio dejo? O sea, yo no sabía calcular ese espacio, me estresaba toda, entonces me ponía a mirar al compañerito de al lado para copiar lo que él había hecho, entonces me perdía más en el dictado, era horrible. O sea, eso era horroroso. O cuando decían, ya voy a borrar lo que está en la pizarra, yo no llevaba ni la mitad de lo que había escrito. O sea, el tema de la escritura, la grafomotricidad, la matemática, yo era súper mala con eso. Yo siento que con las demás materias como que me la llevaba bien, o sea que sí, las artes plásticas, la música, el inglés me gustaba mucho, computación, pero mis problemas de aprendizaje tenían que ver con la matemática y con la parte motriz, o sea, horrible, que se mantienen hasta el sol de hoy. Entonces, así más o menos fue mi proceso de aprendizaje. Vale, Jay, gracias. Mariela, ¿nos compartes tu proceso? En mi caso, bueno, igual que Jay, tengo harta información, pero mi consulta es la siguiente. Allá en su país, ¿cómo se dividen los tiempos? ¿La enseñanza primaria, la has escuchado hablar? Sí. ¿Secundaria, algo así? Como que está el preescolar, como el jardín, el maternal, no sé cómo se llame así, que Ajá. son como varios niveles. Después es como la educación básica, que es como de primero a sexto grado, que allá se llama primaria. Y luego ya viene como de séptimo grado o primer año, como le llamen, como de secundaria, que allá se llama es como bachillerato. Ya, entiendo. Acá en Chile, claro, está la enseñanza básica, que es de primero a octavo básico. Antes de eso, por supuesto, está el preescolar. Y después viene la enseñanza media, que son 4 años, y después la universidad. ¿Ya? Yo no hice preescolar, así que llegué directamente a primero básico porque en ese tiempo no era obligatorio. Entonces ahí fue mi primera experiencia con la escolaridad. Fue duro al principio, ¿por qué? Porque dependía mucho como del vínculo que había con el profesor. Ya, mi primera experiencia con el profesor, los primeros 3 años, fue bien mala, horrible por no decir. Pero él en general no tenía buena llegada con los niños. Pero en ese caso yo me convertí en una niña problema, o sea, mi mamá iba a reuniones de apoderados y era dolor de cabeza seguro, así de tajante. Pero en relación al aprendizaje, para mí era súper fácil entender las cosas. De hecho, me daba cuenta que entendía los conceptos antes que mis compañeros y eso hacía que yo me aburriera en clase. Quizás por eso también generaba como esta reacción en el profesor, ¿ya? Y después de esos 3 años, debido a los problemas que yo tenía en el colegio, problemas de comportamiento, mi mamá decide cambiarme de colegio y ahí me encuentro con una profesora jefe que me contuvo mucho, me recibió, me acogió muy bien. Entonces hicimos muy buen feeling y de ahí en adelante era la niña modelo en el colegio, ningún problema. Entonces, por eso yo creo que la alianza que uno puede hacer con los profesores es clave a la hora también de dar resultados en cuanto a comportamiento y en cuanto a lo que tú rindes académicamente. En el caso del aprendizaje, como dije, siempre se me dio fácil, entendía súper rápido. En la básica, sobre todo, nada se me dificultó, pero era un problema de comportamiento propiamente. Ok.
Creo que Pero Michelle quiere crees, comentar algo. ok. Quiero hacerte una pregunta, Mariela. Tú no hiciste Dígame. el preescolar, pero entonces para entrar a básica me imagino que tenías que ya saber leer, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de aprender a leer y a Se ap- escribir? ¿Fue en tu casa? No, eso lo aprendí en primer año, porque cuando estaba en mi casa antes de entrar al colegio, mis papás igual como que me hacían sus tareas, ¿cachai? Como que ya sabía eso de los puntitos, em, para pintar tenía muchas habilidades, nunca me salía de la rayita, a diferencia de Jay, por ejemplo, no me costaban esas cosas. Estaba como bien adelantada en ese sentido. Pero claro, aprendí en el primer año de colegio a leer. Escribir también me imagino, la verdad no me acuerdo, pero me imagino que sí, porque como decía, problema de aprendizaje, ninguno. Lo que sí me di cuenta, pero quizás lo podemos hablar más adelante, me di cuenta en la enseñanza media y en la universidad que tengo muchos problemas de atención, así, pero 20 minutos y ya me fui a otro planeta. Vale, perfecto. Michelle, Bueno, yo me sentí bastante identificada con Jay y, y las cosas que ella comentaba que le pasaron. Yo en mi caso entré al colegio a los 3 años, al preescolar, que era como el primer nivel de preescolar. Aquí en Venezuela era como a los 3 años primer nivel, a los 4 segundo, segundo nivel, a los 5 tercer nivel y a los 6 años entrabas a primer grado. 6 o 7 años entrabas a primer grado. Ya. En mi caso, yo entré en un preescolar, yo vivía en el interior del país, en un pueblo, y ese preescolar era como una gran casa donde en un mismo salón muy grande estaban 3 mesas. La mesa de primer nivel, la mesa de segundo nivel y la mesa de tercer nivel, pero era como en el mismo salón. Yo me acuerdo perfecto porque ahí hice primero y segundo nivel y eran como 3 mesones de los 3 niveles. Yo entré con 3 años y cuando terminé el primer nivel, que tenía 4, la maestra le dijo a mi mamá como que, mira, o sea, esta niña se aburre, ya ella sabe todo del primer nivel, se va para el mesón del segundo nivel, ya se aprendió los libros de lectura, había un librito que se llamaba Mi Jardín o algo así, que era Mi mamá me ama, mi mamá me mima, Sí. yo amo a mi mamá, no sé qué, y mi mamá, ya yo me lo sabía de memoria, el libro. Entonces mi mamá me tenía que comprar que si los periódicos, porque ella como quería ver que yo leyera y quería que yo practicara la lectura, entonces me compraba que si el periódico, porque decía, esta niña me está mintiendo, ya no está leyendo este cuento, ya se lo aprendió de memoria. Entonces realmente era que ella, obviamente me lo aprendí de memoria, pero también porque sabía leer, pues. Entonces aprendí a leer muy, muy, muy pequeña. Y a los 4 años, entonces mi mamá me hizo como hacer un examen en un colegio para entrar a primer grado y entré a primer grado con 5 años recién cumplidos. Por supuesto, sí, por supuesto, yo toda la vida, yo hasta el sol de hoy no sé recortar, o sea, yo le recorto algo a mis hijos y mis hijos me dicen como que, o sea, mamá, vamos a esperar que llegue Moncho, que es mi esposo. Vamos a esperar que llegue Moncho para que lo recorte porque tú no sabes, mamá, la maestra va a pensar que lo hizo un bebé. O sea, yo jamás, eso de ayudar a mis hijos con una tarea, con un colorear, o sea, jamás aprendí a colorear, yo coloreo por un lado, para el otro, para arriba, para abajo, ¿sabes? Terrible. La motricidad siempre me fue muy mal, tal cual, me escribo 3 líneas y me duele la mano. Entonces yo en el colegio desarrollé una capacidad de síntesis increíble, porque mientras todo el mundo llenaba esos folios de examen que eran como de doble hoja, ¿sabes? Que tenían como 4 páginas y todos mis compañeritos escribían y escribían, yo así como pensando en cómo resumirlo para poder poner esa idea en 3 líneas, porque no podía escribir tanto porque me dolía mucho la mano. Entonces, siempre fui como la niña favorita, siempre fui como la favorita de los profesores, la verdad, porque era como la niña modelo, ¿sabes? La que era muy inteligente, aprende todo muy rápido, es buena estudiante, las mejores notas, el cuaderno impecable, no tenía errores ortográficos, igual que como decía Jay, me aprendí como mucho el tema de las normas gramaticales, ¿sabes? Cuando llevan acento, cuando no, o sea, como que todo eso me lo aprendí perfecto. Y como tengo como memoria fotográfica, ¿sabes? Veo la palabra escrita y ya yo sé si está mal escrita o no. Entonces, como también aprendí a leer muy chiquita, eso también me ayudó como a tener buena ortografía.
Pero lo que sí en mis boletas desde chiquita, toda la vida fue, habla mucho en clase. O sea, está en el cuadro de honor, tiene las mejores notas, saca 20 en todo, pero no paraba de hablar en clase, que me tenían que mover de puesto todo el tiempo, cambiarme por un lado, porque yo hablaba sin parar. Entonces, claro, como te decía, no te puedes mover, y yo hacía caso y no me podía mover, pero por algún lado tenía que... drenar. Por algún lado había que drenar. Entonces siempre, hasta en la universidad, me costaba muchísimo. Yo tenía que estar como de primera, porque si me ponías alrededor de un montón de gente, tú me veías hablando con el de al lado, con el de atrás, con el del otro lado, ¿sabes? Siempre tenía que estar conversando. Mi materia favorita siempre fue matemática y castellano. O sea, yo amaba demasiado las matemáticas, me encantan los números, o sea, mi materia favorita. No te digo que cuando yo fui a entrar a primer grado, a los 5 años, ya yo sabía sumar, sabía restar. Cuando estábamos aprendiendo a multiplicar, ya yo estaba dividiendo, o sea, siempre me gustó mucho. Eso, pero tal cual, la parte de colorear, recortar, motricidad, terrible, nunca hasta el sol de hoy, esa materia no la cursé y eso siempre me costó un montón. Ay, yo ni aprendí a dividir, o sea, yo hasta el sol de hoy yo no sé dividir, o sea. Yo no sé qué voy a hacer literalmente cuando a mi hijo le toque esa etapa en la escuela, porque Hasta ahí él va a llegué, tener que ya ahí enseñarme a eres mí. tú contra el mundo. Pero bueno, creo que cubrí los puntos, ¿no? Que era de la Sí. escolaridad, no sé si quedé algo por fuera. Sí, yo coincido con ustedes en que efectivamente el vínculo con los maestros es súper importante en la evolución de cualquier niño, evidentemente, pero más en la educación de un niño autista, porque, sabes, yo siento que como aprendemos de forma diferente, pues necesitamos de repente como más atención de ese educador y que no nos mire simple como una cabecita más en el montón. Entonces, sí, por ejemplo, para mí, cuando estaba en ese preescolar, para mí fue muy importante crear ese vínculo y esa conexión con esa maestra. Afortunadamente lo tuve y sin saberlo me guió muy bien en todas mis dificultades, lo que me hizo hacer sentirme bien, en paz dentro de ese recinto. Lo que sí es que siempre me escribí en la boleta, es una niña muy linda, es muy hacendosa, hace todo lo que se le pide, pero nunca habla. Pero como yo no tenía ningún tipo de retraso en el lenguaje, o sea, era como que no había de qué información agarrarse para decirle a mi mamá, mira, yo siento que algo está fuera de lo esperado. Entonces es como que, claro, si tú me preguntabas, yo te contestaba y te atendía, pero nunca había esa conversación genuina, espontánea, ¿me entiendes? Era lo único que siempre ponían en mis boletines a resaltar. Yo tenía una excelente motricidad fina, así que para mí las manualidades fueron y siguen siendo un plus, o sea, para mí sentarme, recortar, pegar, organizar, todo ese tipo de cositas, tejer, bordar, lo que sea, a mí se me da buenísimo. Lo que sí también me pasó, a diferencia de otros niños, era también que me aburría mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo ya entré al preescolar, mi mamá ya me había enseñado todas esas cosas. No sé si recuerdan, pero en Venezuela eran muy típicos unos libritos que se llamaban cartillas, que venía el abecedario y todo eso, y eran muy visuales. Las letras eran súper grandes, venían acompañadas de algún objeto o algún animal, y sabes, era como de fácil acceso. Entonces, y además el librito de mi jardín también, mi mamá me mima, entonces como que mi mamá se enfocó en eso, y cuando ya yo entré a preescolar ya sabía yo todas esas cosas, entonces me dedicaba a hacer mis manualidades y nadie me fastidiaba demasiado. Mientras los demás niños estaban ahí luchando con, esta es la A de avión, ya yo estaba pintando mis cosas y eso. Yo creo que mi dificultad más grande en esa etapa fue que me dejaran sin hacer nada, en pensar en mí misma. ¿Saben? Cuando te dicen, haz un dibujo libre, y yo, no, ¿sabes? Porque mi capacidad de imaginación y mi juego simbólico siguen estando nulos en mi vida. No solo en la infancia, siguen actualmente estando nulos en mi vida. Así que yo en ese momento, hacer introspección, pensar en querer plasmar algo que no estaba en mi mente,
O sea, a mí no se me ocurría, voy a hacer un sol y un arco iris. O sea, no, y eso me dejaba en un pánico y una ansiedad terrible de ¿qué hago ahora? Si yo lo que estaba pendiente era de quién estaba en el salón, los ruidos, cómo se comportan los niños, quién está cerca de mí, ¿me entiendes? Entonces era súper compleja ese momento. Y terminaba simplemente copiando. Y que, a ver qué está haciendo la niñita de al lado. Un árbol, una casita y un arco iris. Bueno, lo copiamos y ya está, ¿me entiendes? Entonces era bien compleja esa situación. Y en general, a partir de allí, yo siento que había, o sea, no me costaba aprender, yo absorbía la información muy rápida, de hecho, yo podía ser de las personas que no tomaba nota. Pero desafortunadamente me tocaba tomar nota, así que siempre me quedaba en los dictados y sí, tenía un cuaderno perfecto, impecable, ordenado, organizado, pero con la mitad de las anotaciones. Y además, como mi ansiedad era tal, yo no era la niña que le iba a decir a la profesora, es que no escuché tal cosa, o sea, no, me moría de miedo. Entonces era como que sí, aquí está todo, usted no se preocupe. Y la mano acalambrada porque no podía llevar el ritmo de la escritura y siempre eso, yo no sé en las escuelas que ustedes estuvieron, pero en la mía se hacía mucho énfasis en eso de la letra Palmer espectacular y como yo no podía, o sea, me costaba mucho, si yo me sentaba y pasaba 3 horas intentando hacerla, hacía perfecta, pero en un dictado es imposible y a día de hoy es imprenta y sigo teniendo muchas dificultades, o sea, yo mezclo mayúscula con minúscula, con imprenta, con corrida, o sea, completo desastre. Y a lo largo de mi aprendizaje fue eso, una dificultad muy marcada con los números y las letras, o sea que operaciones matemáticas y temas de literatura y castellano eran mi completo terror. De resto, todo se me daba muy fácil, tenía buena capacidad de análisis, de retentiva y no necesitaba de ir a apoyarme o a buscar más información en casa, simplemente lo que vi en clase, lo puse y eso estaba perfecto. Y creo que ya toqué todo, me faltó algo. Yo creo que Creo que sí, no. yo creo que está bien. Entonces, bueno, como ya todas hablamos de esa parte, de ese vínculo con nuestros profesores y cómo fue nuestro sistema de aprendizaje, podemos seguir en cómo fue de repente esa socialización, esa conexión, pero no con nuestros profesores, sino con nuestros compañeritos de clase. ¿Cómo fue socializar dentro de ese entorno para ustedes? Jay, compártenos tu opinión. Bueno, para mí socializar fue temático, por lo menos en esta etapa que estamos hablando así de preescolar. Yo sé que cuando yo llegué, o sea, tengo recuerdos así medio difusos, pero yo sé que cuando yo llegué al colegio, yo estaba muy emocionada de entrar al colegio, porque yo tenía hermanas mayores que iban al colegio, entonces era como que porque ellas van y yo me quedo aquí en la casa sola fastidiada todo el día, entonces yo también quería ir, entonces cuando por fin ya me tocó a mí, yo me acuerdo que el primer día de clase yo estaba así como que, sí, colegio, o sea, yo demasiado emocionada poniendo mi uniforme, yo por fin voy al lugar ese emocionante donde se van mis hermanas todo el día, sé yo, o sea, y ya, obviamente no íbamos al mismo sitio porque yo no iba a estudiar en el mismo colegio, aparte ellas ya estaban en secundaria, en bachillerato, y yo iba para preescolar, entonces, pero yo súper emocionada, yo llegué, me gustó el colegio así de que los juegos, la cosa, la maestra y tal, pero yo no me acuerdo así como que yo acercándome a otros niños. Ahora, sí me acuerdo que de esos primeros días de clase, una niña como que se acercó a mí y quiere ser mi amiga, y yo, bueno. Y entonces ella se hizo la que fue mi mejor amiga durante, o sea, eso fue kinder preparatorio, primero y segundo grado, o sea, 4 años escolares. Entonces, ella era mi mejor amiga, ella era la sociable, entonces ella era la que traía a otros niños como el grupo de que tú ven, sé parte de este grupo, y yo, sí, 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 o sea, yo hacía todo lo que ella decía, yo era como que, casi que como en las caricaturas, la líder del grupo y la que tiene una secuaz que hace todo lo que quiere, yo era esa. Entonces yo era tal cual la que estaba atrás de ella y ella decía algo y sí, pues yo me acuerdo que en algunos momentos las otras chicas del grupo era como que no estaban de acuerdo con ella y decían, no, pero ¿por qué ella hace eso? A mí no me gusta. Y yo así de que yo no la puedo refutar, yo no sé, todo lo que ella hace para mí está bien, porque ella fue la que me trajo hasta aquí, así que no sé. Entonces yo de verdad nunca la refutaba ni nada, ni decía lo que yo en realidad pensaba, porque era como ese miedo de, o sea, yo no sé qué hacer, a mí me adoptaron aquí y ya está. Entonces luego de esos años,
Yo me acuerdo que yo iba para su casa, o sea, a mí me llevaban para su casa, yo jugaba con ella, jugábamos en el patio, jugábamos con muñecas también, o sea, todo bien. Después de allí, ella se fue, de que yo eso más o menos lo conté la otra vez, pero ella se fue, y después de que ella se fue del país, yo quedé varada, yo no sabía cómo hacer otros amigos, sobre todo porque aparte, en el colegio donde yo estudiaba, era una sola sección, o sea, era solamente la gente con la que estaba en tu salón y más nadie, o sea, ya ahí no había para dónde agarrar. Entonces, todos ya tenían como que sus grupos. Entonces estaba así como que el grupo de las que son así las más populares, el otro grupo de los que son así como más rebeldes, el otro grupo de no sé qué. Y yo no encajaba en ninguno de esos grupos. Entonces yo duré un tiempo que, o sea, como un año creo yo que yo no tendría ninguna amistad. Después de eso empecé a hacerme amiga de otra niña. No me acuerdo cómo empezamos a ser amigas, pero sí sé que me empecé a hacer amiga de esa otra niña, pero esa otra niña era horrible. Ella me hacía bullying y su mamá me hacía bullying también, o sea, de verdad era horrible. Yo iba para su casa y yo siempre he sido súper delgada. Entonces la mamá me decía que yo era Olivia Olivos, la de Popeye, la caricatura, y me decía, ay, es que tú eres así, es que tú eres muy flaquita, y se reían así, pero en burla, pues, y yo me sentía súper mal, pero era como que, bueno, esta es la única persona que me habla, o sea, ¿para dónde me voy a agarrar yo? Y de verdad que fue súper difícil esa época porque en serio, o sea, entre ella y su mamá me hacían bullying, era horrible, mi mamá no le gustaba que yo me la pasara con ella, pero bueno, era como que era lo que había en el momento. Yo iba así también para su casa, ella era de las que se buscaba como meter mucho en problemas y hacer cosas que a uno le decían que no hiciéramos, entonces mi mamá así de que te portas bien y no sé qué, y ella, vamos a montarnos por la ventana, y yo, pero mi mamá me dijo que eso no se hace, ya que nos montamos por la ventana, y o sea, ella me tenía ahí así, entonces bueno, nada, yo haciendo todo lo que ella decía. Después de eso, yo como que me separé un poquito de ella, y ahí retomé otra vez amistad con algunas de las que eran parte de mi grupo de cuando estaba pequeñita, o sea, de que ahí éramos como 6 personas, y entonces me hice otra amiga como de 2 de ellas. Entonces, otra vez reconectamos, volvimos a comenzar a hablar, y ahí como que me sentía otra vez en mi ambiente, porque ellas eran súper lindas conmigo. Eh, una de ellas era como la que era más mi mejor amiga, y a mí me encantaba ir a su casa, no iba tanto porque vivía medio lejos y a mi mamá le costaba llevarme, y lo que hacíamos juntas era como jugar play, o sea, nos gustaba mucho jugar play, hacíamos videojuegos, veíamos películas, eso era más o menos lo de nosotras. Y había otra de las amigas que ella no era tan cercana para mí, pero a mi mamá le encantaba, porque primero que vivíamos súper cerca, mi mamá era muy amiga de su mamá, entonces ella sí como que me llevaba demasiado, y yo así de que, Dios mío, esta niña la veo hasta en la sopa, pero bueno, no me caía mal, o sea, me caía bien, pero tampoco para tanto nivel de socialización. Aparte que aquí haciendo memoria, mi mamá siempre me solía comparar mucho con ella, así de que, ay, pero mira como ella sí habla con todo el mundo, mira como ella sí saluda, mira como ella sí así, yo, pero yo no quiero saludar, yo no quiero hablar con todo el mundo, qué fastidio la gente, o sea, dame en paz. Entonces eso a mí también como que me molestaba, o sea, era como que para mi mamá ella era la niña modelo, y yo no, entonces era así como también de que fastidio que me andes comparando con ella, y de paso quieres que andes jugando con ella todo el día, y yo no soy tan así, o sea, entonces a mí lo que me medio fastidiaba de la situación era eso, que ella era como demasiado sociable, y yo como que me cansaba, o sea, ya mi socialización no daba para tanto. Y luego de allí, ese colegio donde yo estudiaba era hasta 6.º grado, y entonces cuando fuimos a pasar para ya la secundaria, para primer año, todo eso me tuvieron que cambiar de colegio. Y eso fue, o sea, yo no sé, yo lloré todas las vacaciones, lloré horrible porque yo decía, Dios mío, no puede ser que después de todos estos altibajos de poder conseguir amistades, que ya otra vez tengo este grupito de amigas, otra vez me vas a cambiar para otro colegio donde yo no voy a conocer a nadie y donde va a ser horrible. Y de verdad yo sufrí demasiado porque de paso esas 2 amigas para donde ellas las mandaron era un colegio demasiado lejos de mi casa, entonces por ahí no me iban a inscribir. Y yo lloré, o sea, yo lloré, pero a mares, todas las noches me daba una crisis de ansiedad, y yo decía, no voy a hacer amigas nunca, esto es horrible, o sea, y yo ni sabía por qué, ¿no? O sea, yo ni sabía por qué, pero bueno, eso fue más o menos, y ya después lo que pasó en secundaria, ese para otro día. Pero así me pasó. Perfecto. Gracias, Jay. Mariela, ¿nos compartes tu experiencia? Gracias, Jessica. Yo mientras estaba escuchando a Jay, estaba organizando mis ideas también, porque para explicar un poco cómo funciona mi cerebro, va mucho más rápido, mis pensamientos van más rápido que mis palabras y que mi escritura y que cualquier otra cosa. Entonces,
tiendo a ser muy dispersa, así que estaba haciendo un listado de las cosas que ustedes van diciendo y que a mí me van haciendo sentido también, ¿ya? Y en ese sentido me di cuenta de que recién escuché de tu ortografía, Jessica, de que quizás por ahí no era muy buena. En mi caso es todo lo contrario. La ortografía es pero impecable. Si no sé cómo algo se escribe, lo busco, pero no puedo enviar un mensaje sin estar segura cómo se escribe tal cosa. Y ponte tú, no sé si es que llego a tener, o sea, no sé, pues si es que me escriben y viene una falta de ortografía, es como se me reinicia el cerebro, ¿cachai? Así de, así de heavy el tema con la ortografía. Bueno, pero eso quería sumar aparte de lo anterior, y también estaba pensando, ustedes me avisan si me voy mucho por las ramas, porfa, me van guiando, ¿ya? Estaba pensando mientras escuchaba a Jay de que cuánto influía quizás la crianza, debe haber algo clave ahí en la autoconfianza en el momento de desenvolvernos en el colegio. ¿Ya? Y yo nuevamente me voy quizás a la crianza que me dieron mis papás de darme tantas libertades, de no cuestionarme, etcétera, etcétera, que yo siempre tuve mucha confianza en mí misma. Entonces, al momento de ingresar al colegio, si bien no soy la niña más sociable de la vida, no soy la persona más sociable, pero como que encajaba muy bien al tiro. Entonces las personas, ellos mismos me incluían, digamos, sea el grupo de allá, sea el grupo de acá, como que le caía bien en general a las personas. Así que siempre me sentí incluida en ese sentido. Ya, continuando con lo que dije de antes del vínculo con el profesor, yo siento que los primeros años, los primeros 3 años de enseñanza básica que estuve con ese profe, que yo siento que no era tan profesional, yo siento que estaba reprimida, ¿ya? Porque, no sé, si tenía que decir algo en público me daba vergüenza, si nos hacían bailar en un acto, no sé, para el Día de la Mamá, me daba vergüenza, todo me daba vergüenza. Y cuando me cambié de colegio y tuve esta buena recepción de mi profesora, que por cierto se llama Luz Angélica, si es que algún día me escucha, le agradezco mucho, cambió totalmente mi personalidad. Yo era una persona líder, la que organizaba los bailes en el colegio, era como, de verdad, cambió totalmente, y creo que era la confianza que ella me daba. Y se reflejaba también en que ya no estaba reprimida, así que ahí fue clave el vínculo con la profesora, pienso yo. Así que lo agradezco. Eh, no sé si me faltó tocar algo por ahí, porque como le dije, las ideas se me van súper rápido, así que no sé si hay alguna pregunta. No, creo que atendiste todo. Michelle, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, yo de pequeña, o sea, por lo menos hasta tercer grado, realmente si me preguntas, no tengo recuerdos de haber tenido ninguna mejor amiga. No tengo recuerdos, o sea, mis recuerdos así de preescolar y del colegio eran como siempre muy pegada a la maestra. Siempre me quedaba en el salón y desayunaba en el salón y hacía las tareas y adelantaba la tarea. En vez de hacerla en la casa, la hacía en el colegio en el recreo. Entonces, ay, tan linda la niña que llega a su casa con la tarea hecha porque la hizo en el recreo. O sea, no tenía ninguna intención de ir a jugar con otras niñas. De verdad, mis recuerdos así de primer grado, segundo grado, que oye, ya a esa edad tú registras recuerdos. No tengo recuerdos de estar jugando con ninguna otra niña. No, ni siquiera me interesaba hacer amiguitas realmente. Ahora, cuando me vine a vivir a Caracas, ya tenía 8 años y entré a tercer grado en un colegio nuevo. Yo recuerdo, a mí no me generaba ansiedad el tema de tener amigas o no, porque como creo que no me importaba no jugar con las amigas. ¿Me explico? O sea, ese no era como mi interés. Entonces no me generaba ansiedad porque no me interesaba. Pero cuando llegué, cuando me mudo a Caracas a los 8 años, que entré en un colegio nuevo, claro, yo entré a mitad de año escolar, como en marzo, algo así, y era como la sensación, porque entró una niña nueva al colegio. Entonces, sabes que cuando entraba una nueva al colegio, era como los grupitos se hacían como a ver quién agarraba a la amiga a su grupo, pues. Entonces, me acuerdo que el primer día de clases, cuando yo llegué,
había una, bueno, fíjate, ese primer día de clases hubo como 2 niñas que eran como las más populares del salón y ellas como que me agarraron, me adoptaron como una hija, ¿sabes? Nosotros te vamos a dar un tour por todo el colegio para que sepas dónde queda esto, no sé qué. Yo me sentí así como, ¡ay, qué chévere! Estas niñas son lo máximo. Y a partir de ahí fueron ellas 2 mis amigas. Pero en el salón había 10 niñas, pero mis únicas amigas eran ellas 2. Con las otras yo nunca fui amigas, yo siempre éramos, entonces ellas 2 eran íntimas y me uní yo al grupito y éramos nosotras 3 para todo. Entonces, pasé todo ese año estudiando ahí y me fue buenísimo. Luego me mudo a Puerto La Cruz y me pasa lo mismo, porque cuando me mudo yo entré a un colegio donde yo también era la nueva. Entonces repetí la historia. Había 2 que venían del año anterior, que eran las íntimas amigas, y me adoptaron a mí, que yo era la nueva. Entonces, realmente no fue que yo agarré y déjame buscar hacer yo una amiga, sino que entró la nueva al colegio, ay, vamos a hacernos amigas, ven, nosotros vamos a ser tus amigas, ¿sabes? Me agarraron, ellas 2, pues. Luego, cuando pasé para 6º grado, estas 2 amigas que me habían adoptado el año anterior, se fueron las 2 del colegio. Y me pasó que ahí sí llegué yo y, epa, no están mis amigas aquí. Pero nada, no sé, hubo como 2 niñas nuevas que entraron y armamos ese grupito desde 6º grado hasta que nos graduamos del colegio. Éramos nosotras 3 para siempre, para todo. Y me pasa como, creo como dijo Jay, que, o creo que también Mariela, no sé, yo estaba siempre como con estas 2 mejores amigas y las que eran más sociables y las que eran más amigas de todo el mundo eran ellas. Entonces, claro, si íbamos a una fiesta, obviamente yo iba pegada en todos los planes, pero no era yo la que, ay, hola, ¿cómo estás? Me hacía amiga como de las demás, sino como que ya yo estaba ahí por default en el grupo y entonces, bueno, yo era parte de. Y mi colegio era muy pequeño, era una sola sección y era como una gran familia, entonces todo el mundo se conocía. Y bueno, era como fácil, como ya era muy conocido, era un grupito chiquito, ya luego cuando tú te sientes cómodo y en el ambiente, era fácil socializar porque era con la misma gente que tenías todos los años viendo y con la que creciste, entonces no fue como nada tan difícil, pues. Pero bueno, ya luego adolescencia queda, es otra historia. La adolescencia es otra historia, es otro episodio del podcast, estamos en la infancia. Claro que Pero en la sí. infancia eso, uno, no me interesaba, ¿sabes? No me interesó y cuando llegué me adoptaron las otras 2 niñitas y todo fluyó chévere, pero como así, pues no fue que yo lo buscara. Claro, pues yo tengo mixed feelings con eso, o sea, sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque yo siento que esa necesidad quizás de hacer amigos en el preescolar, en la infancia, era infundada por lo que yo veía y no realmente por mi deseo original de socializar y de hacer amigos. Es como que yo veía a las niñas y que, wow, mira cómo juegan, cómo se juntan, cómo hablan, cómo cantan. Y porque yo no tengo eso, ¿sabes? Entonces también un poco me voy con el sentimiento de Mariela de la autoconfianza. Como yo ya me sentía diferente, como que no me gustaban las mismas cosas, mi autoestima siempre fue muy baja. Entonces es como que, ¿sabes? Siempre fue una ansiedad ahí terrible por acercarme, por no sentir esa necesidad de llegar como las demás niñas, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Y esa muñeca? O sea, no, eso nunca fluyó en mí. Entonces siempre me hizo sentir así como que demasiado vívida la sensación de no conseguir encajar o no conseguir hacer amigas. Y siempre fue así como que las 3 amigas que tuve en mi etapa escolar, no creo que fueron 3 así de toda la vida, no, sino que por ejemplo que si una en el preescolar, una en la primaria y una en la secundaria porque yo me mudé muchas veces. Entonces es como que mientras estuve en la primaria, en esa escuela, yo era esa niña que adoptaban. Es tipo la niña que sí era súper social, pero que también era súper posesiva con las amistades, de que si eres mi amiga no puedes ser amiga de más nadie. Bueno, esa era la niñita que siempre me buscaba a mí. Entonces yo no busqué a nadie nunca. O sea, esa persona que siempre hay alguien en el salón así, era la que me buscaba. Y que, tipo, me imagino que en el mundo de esa niña era que tú eres la única persona que yo puedo doblegar, vas a ser mi amiga. Y yo que, ok, bueno, si esta persona quiere ser mi amiga, pues yo también, y así. Y lo mismo me pasó, salí del preescolar para otra escuela, otro estado, y me pasó exactamente lo mismo y solo hice una amiga. Y en bachillerato igual, o sea, siempre se repetía la misma historia y así fue que conseguí tener esas 3 amigas.
pero siempre sí como que sí, por etapas y por lugares, una sola persona y era esa persona la que me abordaba. ¿Qué otra cosa estábamos comentando? Ahora viene a hablar de los deportes en la Sí, infancia, en el creo que colegio. cubrí todo, entonces vamos a seguir Sí. con el tema de los deportes. Coméntanos, Jay, ¿cómo te fue con el maravilloso tema de los deportes? Uy. Maravilloso. Bueno, bueno, primero también me pasa así como a Mariela, que también me acabo de acordar que yo nunca dije nada de los profesores. Y en mi caso fue de que tuve profesores muy diferentes, o sea, habían profesores que de verdad yo los amaba, los quería demasiado, unas profesoras increíbles y habían otras horribles, o sea, y por lo menos una de las que me tocó que fue horrible, horrible, y que bueno, Dios la tenga en su gloria porque ella falleció, pero ella de verdad fue horrible, o sea, yo nunca la quise, de verdad era una persona muy, 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 muy mala y fue la que me tocó en sexto grado, o sea, en el último grado de primaria, y ella era demasiado estricta, demasiado rígida, demasiado todo, así de que, por ejemplo, me acuerdo que un día llegué tarde, pero en el colegio había una norma de que tú tenías, por ejemplo, llegada hasta las 7:15 y luego la puerta se cerraba, o sea, después de esa hora de verdad tú no entrabas al colegio. Entonces ya yo había logrado entrar, pero o sea, llegué como a esa hora, o sea, así 3 segundos antes de que cerraran la puerta, entro, dejo mi lonchera de la comida y resulta que venía bajando como un grupo de niños de preescolar las escaleras y yo tuve que esperar que ellos bajaran hasta yo poder subir y ahí perdí unos minutos. Entonces, claro, cuando yo llego al salón y entro, la profesora así de que, claro, qué bello tú llegando tarde, que no se puede, que no sé qué, pero ella era así como grosera, pues también, o sea, y entonces ella regañándome así de que no, que yo no iba a poder entrar, que porque llegué tarde, que ya yo no podía recibir la clase. Resulta que después de mí llegaron 2 niños más. Entonces, la profesora, bueno, ninguno de los tres entra a clases el día de hoy, no me importa, se me van los tres a la biblioteca, duran todo el día en la biblioteca y hacen los ejercicios de matemática de la página 50 a la página 80, o sea, 200 millones de ejercicios de matemática que de paso yo ni entendía, castigados todo el día, no pudimos salir al recreo, o sea, cuando todos los demás salieron al recreo, nosotros castigados allí, y después de que terminó el recreo fue que ella nos dejó comer, o sea, pero súper así, o sea, así era con todo. Entonces se podrán imaginar, ella era horrible, horrible. Yo con ella saqué muy malas notas, o sea, muy, muy, muy malas notas. Y de paso yo me enfermaba demasiado, entonces faltaba mucho al colegio y las inasistencias también te bajan la nota. Entonces, me acuerdo que la último, cuando ya casi terminábamos allí, el año escolar, a mí me dio una faringitis y yo me quedé afónica, o sea, yo casi no hablaba nada, o sea, hablaba súper mal. Y yo tuve que ir a hablar con ella para preguntarle algo sobre las notas y yo así de que, las notas, las cosas. Y la profesora pensaba que era que yo estaba llorando porque me sentía mal por las notas, o sea, yo así como que a mí me daba igual todo. Entonces, pero ella pensaba que yo estaba como llorando y sufriendo y era porque yo estaba afónica por la laringitis y ella me puso mejor nota para yo pasar a séptimo grado por eso, o sea, pero yo estaba como pasando, porque era con letras, y yo estaba pasando como con D, o sea, ella me puso C, o sea, yo salí súper mal en sexto grado, fue horrible. Pero bueno, ese fue. Y así como ella, tuve otros profesores que eran un amor, o sea, una cosa que a mí me encantaba y aprendía todo y hacía todo, pero de verdad, y esa relación con los profesores hacen eso, o sea, de que tú o pasas súper bien toda tu materia, o como yo, que casi que raspando iba pasando porque la profesora era súper horrible. Y con el tema de los deportes, yo siempre fui súper torpe. Torpe en 3D, o sea, yo me acuerdo que muchas veces me lanzaban la pelota y la pelota en la cara así, ¡pah! Y yo, ¡ah! ¿Qué pasó? Y yo no sabía meter las manos, o sea, era horrible. Y Perdón que entonces, te interrumpa, Jay, no, pero no, tú que tranquila. más ducha en esa materia, eso se debe a la motricidad gruesa en este caso. Sí, totalmente. Entonces yo con mi coordinación, o sea, porque eso es coordinación, equilibrio, el movimiento del tronco con el otro, todo eso descoordinadísimo en mi caso. Y claro, pues, o sea, yo cada vez que iba a jugar un deporte yo no sabía, entonces yo siempre era la última que escogían para los equipos, así que vamos a jugar y yo era la última porque obviamente todos sabían que yo no pateaba bien, yo no lanzaba bien, yo no atrapaba bien la pelota, o sea, yo era un desastre en todos los deportes. El único que me gustaba jugar era kicking ball, los demás no me gustaban para nada. E incluso en ese era mala, pues, o sea, ahí medio lo intentaba, o sea, yo con todo mi mayor esfuerzo, pero yo era súper mala en los deportes, me cansaba, aparte que en primaria, por ejemplo, en la cancha donde se jugaba
no había techo, entonces era todo a la tempestad así y en Barquisimeto con ese sol de 30 grados por siempre y nosotros ni gorrita nos dejaban usar, entonces achicharrados allí era horrible, todo era horrible para mí con el deporte. Un poco traumática la situación. Ujú. Gracias, Jay, Definitivamente. por compartirlo. Mariela, ¿cómo fue tu experiencia en esa área del deporte? Bueno, no era tan torpe como Jay, pero lo que me generaba en la interna era una ansiedad tremenda. Yo, de hecho, no me recordaba de eso, pero cuando estaba en el proceso de diagnóstico de mi autismo, Ivonne ahí toca la infancia, toca el tema del deporte, etcétera, etcétera, y me acordé de que en educación física te hacen armar equipo, generalmente son juegos de competencia, y eso era la mayor ansiedad que pude tener cuando era pequeña. ¿Por qué? Porque yo decía, ay, me va a llegar la pelota, ¿y ahora qué hago? Y no sé qué, y como que mi cabeza iba a 1000 por hora, y al final, bueno, sí, creo que lograba jugar, lograba adaptarme al juego, pero para mí era una tortura, tremendamente. Lo que sí recuerdo, lo que más me acomodaba, el deporte, digamos, que pude desenvolverme mejor sería en tenis, ya, porque ahí es un tema más individual, po. Tú estás contra un contrincante nomás, entonces estás preocupada de eso, pero ponte tú si es fútbol o si es algo de 12 niños por lado, es una locura, mi cerebro explota, entonces no, un recuerdo bien ingrato, la verdad, con los deportes en el colegio, y ahora entiendo por qué esa ansiedad, Dios. Totalmente comprensible. ¿Y Michelle, cómo fue la tuya? Bueno, yo creo que en este punto es un punto en el que vamos las cuatro a coincidir como con la misma historia, porque no, terrible. De hecho, hasta el día de hoy, o sea, tú me lanzas, no sé, tratamos de jugar voleibol y la pelota viene y yo en vez de darle, tú me ves así. O la pelota va para otro lado y yo igual, y que la pelota era para el otro jugador, pero yo la veía aquí sacándome el ojo, o sea, terrible, o sea, es como que le tenía miedo a la pelota. Juan Diego, mi hijo, ahorita me está enseñando a jugar ping pong, porque bueno, quiere jugar conmigo, no sé qué, entonces a veces yo bajo con él a jugar ping pong y él me imita y se muere de la risa porque yo paso todo el rato en vez de jugar, o sea, mi manera de jugar es que como la pelota todo el tiempo está en el piso, todo el tiempo es yo persiguiendo la pelota en el piso. Porque el tema de coordinar la velocidad con la que viene la pelota, con la que yo le tengo que dar, o sea básquet, sea en mi colegio era, el primer lapso siempre veíamos kicking ball, el segundo lapso veíamos fútbol, el tercer lapso veíamos básquet. A veces intercambiábamos alguno con voleibol, pero es que ninguno me iba bien. Tal cual, al igual que Jay, creo que fue que dijo que el kicking ball era en el que más o menos, porque en el básquet, ¿sabes? El tema de lanzar la pelota, de no dejártela quitar, o sea, imagínate, son demasiadas cosas que yo no podía rebotarla, entonces no, yo corría con la pelota en la mano y no la rebotaba, y entonces me hacían falta. No, era un desastre. Entonces cada vez que tenían que armar equipos, obviamente nadie me quería a mí, yo era como un castigo, ¿sabes? Entonces me dejaban de última, y yo sabía que yo era un castigo, era como que, y si te tocaba 1-1-1-1 y yo quedaba de último, ya la gente sacaba la cuenta como, coño, me va a tocar Michelle, ¿sabes? Voy en pérdida porque eso es como tener un jugador menos en el equipo, o peor, porque hasta llegué a hacer punto, dígame, en básquet una vez metí en mi aro, o sea, como un autogol, pues. Y yo era más emocionada porque había metido en el básquet por primera vez y, o sea, metí en la arquería de mi equipo, o sea, todo mal, punto para el otro, un desastre, un real desastre, al punto que en bachillerato me tocaba hacer que si trabajos escritos para recuperar la nota de deporte terrible. Ahora, en algunos momentos donde me llegó a ir buenísimo en deporte era cuando nos evaluaban que si hacer la parada de mano, el puente, la estrella, porque como yo soy hiperlaxa,
Entonces, claro, con hiperlaxitud para mí el puente no era nada difícil. Tú veías a todo este poco de niños practicando en el recreo porque no les salía el puente y yo que me doblaba demasiado fácil. La parada de mano, ¡chan!, la estrella, todas esas cosas me salían demasiado fáciles porque yo, por la hiperlaxitud, y ahí no había una pelota que coordinar. Entonces, Perdona que te interrumpa, ¿podrías explicar a las personas qué es eso para que tengan una idea más clara? la hiperlaxitud. Sí. Hiperlaxitud es cuando eres como extremadamente flexible. Entonces, por ejemplo, puedes agarrar con tu mano y unir este dedo así con tu brazo, ¿sabes? Otra manera de cuando las personas estiran la mano así, si tú la estiras completo y se te van los dedos hacia arriba, tienes hiperlaxitud. Cuando no tienes hiperlaxitud, los dedos quedan como así planos. Si se te van hacia arriba, tienes hiperlaxitud. Esa hiperlaxitud, J-Bet, casi que se le suben. Esa hiperlaxitud hace que seas muy flexible, pero al mismo tiempo esa hiperlaxitud es la que contribuye mucho con esa dificultad en la motricidad, porque entonces te tropiezas, se te caen las cosas, no logras medir la fuerza con la que agarras a la gente o coordinar pues el tema de la escritura, la tijera, todo porque eres como más blandito, eres como más flexible. Entonces no tienes esa fortaleza para escribir, para agarrar cosas, etc. Entonces, claro, una gimnasta que sea hiperlaxa le va a ir buenísimo, porque más bien lo que la gente busca es esa hiperlaxitud cuando eres gimnasta, por ejemplo. Pero para un deporte como fútbol te va fatal porque vives en el piso todo el tiempo. Entonces, nada, en el deporte a mí me fue fatal, excepto cuando decían, en este lapso vamos a evaluar, y tú veías a todo el mundo y que sufriendo con la parada de mano, el puente, y yo, por fin, llegó mi momento. Llegó mi momento de brillar. Totalmente. Chicas, quería pedirle un permiso para hacer, yo sé que no estamos hablando de eso, pero es bien importante eso que ha dicho Michelle, porque yo creo que influye mucho en cómo los autistas nos percibimos, por ejemplo, en ese tipo de cosas. Porque muchas veces, claro, tenemos una percepción muy terrible de nosotros mismos, como que no puedo, era muy mala, soy un caos en este tipo de cosas, y yo estoy completamente seguro de que la perspectiva de esa situación hubiese cambiado por completo la concepción que tenemos de nosotras mismas. Por ejemplo, en el caso muy palpable que nos ha dejado Michelle, es que si, por ejemplo, a ella se le hubiese evaluado por su habilidad para las acrobacias, por ejemplo, hubiese sido una niña maravillosa en los deportes, muy buena, pero como fue evaluada en todas aquellas dificultades que estaban presentes, por ejemplo, de la motricidad, ese tipo de cosas, entonces la niña Michelle fue un completo desastre en los deportes escolares. Entonces, fíjese cuán importante es ese enfoque de la educación, de reforzar todas aquellas habilidades que sí tenemos, porque todos tenemos alguna. Por más que pueda discrepar del resto, todos tenemos algo en lo que somos muy buenos, y eso puede cambiar por completo la vida, la perspectiva, la autoconfianza autoestima. y el Exacto, Claro. cuando sientes que brillas en algo y que eres buena, o sea, yo cuando tocaba matemática, en los exámenes de matemática, me sentía tan feliz y tan orgullosa de mí misma que eso me subía la autoestima, pero cuando estábamos en la cancha, no, que vamos a básquet, elijan el grupo, me sentía fatal. Total. Entonces, Y a fin de cuentas, si tú tienes esa autoestima fuerte, si tienes esa autoconfianza, te ayuda a incurrir en otras cosas, a experimentar cosas nuevas, a entender que no importa si no te va tan bien porque tienes esa confianza en ti. Y yo creo que eso cambiaría por completo la perspectiva de lo que es el autista en la escuela. Totalmente. Por completo. Y eventualmente de su desarrollo en la vida. Claro, o sea, porque es que si lo que pasa allí es eso como de la educación tradicional de que todos los niños hacen lo mismo, entonces todos los niños ahí en básquet, o sea, todo el mundo, obligatoriamente. ¿Por qué? O sea, no pueden hacer grupos de que, por ejemplo, estos están jugando básquet, esto es lo otro, o sea, y realmente cada quien hacer en lo que le va mejor. Quizás sí, en algún momento te va a tocar ese para fortalecerlo un poco, porque también está bien que tú puedas aprender a superar las dificultades que tienes, pero no obligarte a hacer algo en lo que de verdad te va súper mal, porque es así, o sea, ¿qué es la visión? Ay, yo soy horrible en los deportes, que hubiese cambiado totalmente de yo soy una gimnasta maravillosa, pero no tuvimos esa oportunidad, o sea, entonces eso también, o sea, mientras no se tenga la oportunidad, eso influye demasiado en tu autopercepción.
Yo siempre pongo este ejemplo como que la sociedad nos ha enseñado a evaluar por igual a peces y primates. Ujú, Entonces, Sí. claro, como que los primates lideran en número estas encuestas y evidentemente entonces se evalúa con parámetros de primates a peces. ujú, Entonces, evidentemente no puedes evaluar a un pez por su habilidad de trepar lianas. ujú, Siempre va a ser terrible. Ahora, intenta evaluar primates en el océano. Va a ser ujú. exactamente lo mismo, o sea, hay que enfocarse en la educación de los niños, entender que somos individuos, que todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles y que obviamente enfocarse en las cosas que no podemos hacer, por el contrario, en lo que podemos ser maravillosos va a cambiar por completo la percepción de ese niño, la salud física y mental, emocional y cómo se proyecta eventualmente ante la vida, ante la sociedad, ante las relaciones humanas y ante la independencia, que es lo que tanto asusta a muchísimos padres, porque la mayoría cuando recibe el diagnóstico de autismo es, ¿será que va a ser independiente? Yo creo que esa es la duda constante en muchísimos Ujú, padres y creo que parte mucho de ese sentimiento, de reforzarlos, de creer en ellos, de reforzar esas habilidades, de decirles, tú puedes, tú consigues y si no lo haces también está bien. ujú, Ese mindset, pues esa percepción de nuestros hijos de que van a ser buenos en aquello que quieran hacer realmente. ujú, Y pues para resumir, les dejo mi experiencia, fue muy parecida a la de todas ustedes y sí creé este preconcepto también de que evidentemente como se me evaluaba en base a las habilidades de los demás, las mías siempre estuvieron terribles. Entonces yo era esa niña como Michelle que escogían de último porque mi coordinación y mi percepción de mano-ojo era terrible y además la ansiedad a mí siempre me ha sobrepasado. Yo digo que soy más ansiedad que cuerpo. Entonces yo Ansiedad tenía con patas. pánico total. Yo sentía pánico de que de que la pelota me fuera a pegar y me fuera a doler y yo siendo ujú. hiposensible, ¿sabes? Yo nunca me enteré que realmente no podía sentir dolor porque mi ansiedad a sentir dolor era superior a eso. Entonces fue una cosa terrible y sí, siempre me fue súper mal en voleibol, en kicking ball, en básquet, en fútbol al punto de que eventualmente eso creaba tanta ansiedad en mí y además me cansaba muchísimo y me dolía todo el cuerpo que tuve que ir al médico y ver qué estaba pasando. No encontraron nada clínicamente que pudiera Ujú. estar dándole nombre a todos esos síntomas o indicadores que se presentaban en mí y terminaron de decidir que por mi bienestar, pues entonces era mejor que yo no participara y no practicara ninguna actividad deportiva. Entonces sí, pasé la mayor parte de mi vida sin hacer ningún tipo de actividad física o deportiva por este motivo. Eventualmente, ya en mi adultez y después de mi diagnóstico, entendí que era la ansiedad y la sobrecarga sensorial que generaba mucho dolor en mí y mucho cansancio practicar o pertenecer a este tipo de actividades. Ujú. Entonces sí, volvemos al punto de que es muy importante entendernos como individuos y saber qué cosas sí podemos hacer porque estoy completamente seguro de que en otro tipo de actividades deportivas, de repente como en la danza, en la gimnasia, ese tipo de cosas me hubiese ido, pero maravillosamente bien. Entonces, bueno, es eso. Creo que podemos cerrar con ese mensaje. Dime, Mariela. A raíz de esto, no puedo dejar de preguntar. Dos preguntas Sí. cortitas. ¿Cómo es su relación hoy en día con la bicicleta? Y si lograron encontrar algún, alguna actividad física que les acomode a estas alturas de la vida. Ah, mira, qué Bueno, pregunta importante. yo, yo nunca aprendí a manejar bicicleta y hoy día no sé manejar bicicleta. Y actividad física que me acomode, la que más me gusta y me disfruto es hacer clases de yoga. Oh, maravilloso, maravilloso. Genial. Bueno, en mi ¿Ustedes caso, sí saben manejar bicicleta? mira, en mi Yo caso, sí. yo tampoco aprendí a manejar bicicleta de niña. O sea, yo usaba la bicicleta esa la que tenía rueditas, pero cuando le quitaron las rueditas me caí por siempre y nunca pude mantener el equilibrio. Y recién en el 2020, en la pandemia, mi esposo tiene una bicicleta y yo le dije, enséñame a manejar bicicleta. Y fue medio horrible, ok, al principio, porque también fue súper, súper estresante.
pero logré como mantener el equilibrio ese día y sí, o sea, di vueltas en la bicicleta y todo y me sentí como que el mayor logro de mi vida, o sea, yo me sentía súper mal de nunca haber manejado bicicleta. Claro, después de ahí no he vuelto a practicar, pero como que dije ya, sé que sí se puede y que tengo que volverlo a intentar. Y con actividad física, mira, a mí lo que me gusta hacer es o bailar, ¿ok? Porque a mí siempre me ha gustado bailar y se me da muy bien. O también me gusta, pero tengo mucho tiempo que no lo hago, es hacer máquinas en el gimnasio, o sea, esas máquinas de peso, De peso. Ujú. eso me gusta. Las otras actividades sí no me gustan, pero esa sí me gusta bastante. Las aeróbicas no se te dan bien, se te da Ajá, mejor el no, peso. eso. Da igual. ¿Y ¿Y en tu Mariela? caso? En mi caso, amor eterno al yoga. Yo lo recomiendo de por vida a toda la gente, a los niños, a los adultos, a los abuelitos. Es súper fácil si es que no necesitas ir a un centro, no necesitas tener mayores implementos. Pones un video en YouTube y ya tienes una clase de yoga, entonces es maravilloso. Aparte que te ayuda tanto a disminuir la ansiedad, tiene un sinfín de propiedades. Así que amor eterno al Yo yoga. creo que es por eso, porque tiene dos factores fundamentales. El Eso. primero es que no requiere de ti aquel extremo cansancio físico que Ajá. emiten cualquier otro tipo de actividad física. Y segundo, Ujú. porque podemos desarrollar allí técnicas que científicamente están comprobadas que son para la relajación, como la respiración. Sí, Entonces creo que por eso es totalmente. clave. Y al igual Ujú. que Totalmente. el pilates sí tienes que ir a algún lado a practicarlo, pero también puedes implementar allí esas dos técnicas que yo creo que son la clave de que sea un constante en las personas autistas, de que se sienten relajadas, se sienten calmadas, se sienten plenas cuando lo practican. Sí, de Eh, hecho, ay, disculpa, disculpa. no, 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 no. dime, No, dime. de hecho que yo ahora llevo como 2 meses sin practicar yoga y mi cuerpo me lo está pidiendo porque ando tesa, Necesito relajarme. Ujú. ando tesa mi cuerpo, no he podido bueno, en verdad es una excusa que el tiempo falta, pero claro, Ujú. no me he organizado para tener mi Claro, clase Sí. diaria. Y lo otro que me relaja mucho hoy en día es la piscina. Ya, pero la Mm. piscina cuando está completamente sola para mí, no con gente, por favor. Sí. Eso me relaja total. mucho porque, Mariela, Mariela, ¿sí? ¿y tú no manejas bicicleta tampoco? Ya, yo cumplí con aprender a manejar la bicicleta, ya puedo andar en bici, pero tengo un problema heavy de que tengo que tener como una cancha completa para poder andar tranquila, porque si no voy a chocar, que no sé qué, que si voy a cruzar la calle me bajo de la bicicleta, voy caminando y después me vuelvo a subir. Entonces es un estrés constante andar en Ujú. bici. Da Claro, ya pánico. si no lo disfrutas no tiene sentido que consigas hacerlo porque igual no te Claro. sienta bien. Así Ujú. Claro. que mi bici ahí está Jessica, guardada como no sé Jessica cuántos sí, años. Jessica, Yo ¿tú sí sí, aprendiste a manejar a bicicleta? mí me encanta la bicicleta, los patines, pero eso va directamente relacionado a mi perfil sensorial. Yo soy hiposensible y además el tema de los movimientos por el tema vestibular me regula. Entonces, claro, andar en bicicleta, andar en patines para mí es un plus. Y creo que era lo Mm. que más hacía de niña. Los Todas las patines sí niñas me estaban jugando gustan. con peluches y muñecas y yo tráeme unos patines y una bicicletica que yo le doy. Y me va buenísimo con eso. Y que era lo otro que Ok. estábamos. Ah, y me pasa lo mismo que le pasa a Jay. Yo no puedo hacer ningún tipo de actividad aeróbica como correr, caminar, no sé qué, o este tipo de deportes como fútbol, ese tipo de cosas. Ujú. Primero porque tengo muchas dificultades con mi sentido interoceptivo, que vuelvo Ujú. al tema sensorial, me aqueja mucho. Entonces se me altera el ritmo cardíaco y me quedo sin aire. Entonces Ujú. no es una opción para mí hacer un ejercicio de alto impacto. Segundo, que termino completamente adolorida. Ujú. Pero a lo largo de mi vida pues experimenté en muchos, ¿sabes?, campos diferentes del tema de la actividad física y con lo que más me sentía a gusto era con el tema de levantamiento de pesas, por el tema de la Mm. hiposensibilidad, la presión y todo este tipo de Ujú. cosas. Entonces sí, con eso, en lugar de hacer caminatas o caminadoras, prefería siempre las pesas. Ujú. Y creo que eso era todo con respecto al Sí, deporte. yo creo que sí. Soy Team Mariela, yoga y pilates es un plus.
Lo mejor. Tiene que estar en nuestro horario, sí o sí. Como autocuidado. Tenemos que buscar una clase de yoga online. Y nos ponemos todas así. Genial. Entonces yo creo que ya llegamos al Llegamos al final. Ajá. Ya tocamos todos los puntos que habíamos colocado en el temario para el día de hoy. Espero que hayan sido de utilidad para todas las personas que nos oyen, que se hayan podido identificar y hayan podido de alguna manera interiorizar todos los temas importantes que, si bien es cierto, no teníamos en nuestra agenda, surgieron y creo que son de vital ayuda para personas dentro del espectro, personas que de repente no tienen un diagnóstico pero que se han podido identificar en nuestros relatos, y también muy importante para aquellos padres y cuidadores que de repente han podido ver todos estos escenarios en su día a día o en sus hijos o familiares autistas y se han preguntado por qué. Espero que hayamos aclarado de alguna manera todas esas dudas y que esta información sea tan gratificante para nosotros como para ustedes y les ayude en el día a día. Así que nos despedimos y nos vemos en un próximo capítulo aquí en nuestro podcast Atando Cabos. 4 chicas autistas y 1000 historias. Bye, bye. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio y en este recorrido de 4 mujeres y sus 1000 historias. Si hay algún tema en especial que te gustaría escuchar o si tienes alguna pregunta que deseas que hablemos en un próximo episodio, por favor déjanos tu comentario, que estaremos muy felices de seguir creando contenido para ti.